Aleluya, puede tomar su lugar. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que hemos estado teniendo. Y pues vamos apresurándonos porque también queremos adelantarnos a lo que es la época navideña. Es una temporada muy especial. Y como lo describía Leví, pues ya empieza a ver de todo. Y si estuvo con nosotros el año pasado, recordará que se monta un arbolón de Navidad acá, que ni cabemos en el estrado casi. Y ha venido, ya lleva 30 y tantos años de tradición, el famoso árbol de cantante navideño. Y entonces las presentaciones son en inglés. Pero es bonito estar aquí en medio de la bulla y todo, y se siente uno gente y si quiere traer palomitas, y hágale como guste, ¿no? Pero antes de eso, vamos a hablar acerca de todo eso. Escuché una historia que me causó gracia una vez, y estaba un señor que fue era un pastor, fue a Puerto Rico, y estaba escuchando a dos pastores allá hablar. Caray, se me fue de acá. Ahí está. Ok. Y entre ellos estaban platicando, y entonces pues ya se iban, era la hora de dormir. Entonces uno de los pastores era puertorriqueño, estaba el americano escuchando, y luego el otro de los pastores era del sur de México, de una zona que le llamamos Chiapas, que es casi frontera, es el estado que es frontera con Guatemala. Entonces está hablando el mexicano chiapaneco con el puertorriqueño, y entonces el puertorriqueño le dice al otro pastor: oye, ¿quieres una china antes de dormir? Y se le queda viendo así el otro pastor, el chiapaneco, y le dice: no, si vas a dormir mejor si con la china. Y más abre los ojos así. Entonces obviamente el pastor puertorriqueño, lo que le estaba ofreciendo, la china, era una naranja. Pero para el chiapaneco, lo que él entendió que le estaban ofreciendo era una prostituta. Y entonces dije: esas son las chinas allá en Chiapas, ¿no? Entonces, no, vas a dormir más calientito con la china. Y el otro así como que, ¿qué onda? Es muy fácil caer en cuestiones donde no entendemos el contexto de la cultura o del lenguaje. Varía el lenguaje de una zona a otra. Aunque todos nosotros hablamos español en su mayoría, de todas maneras eso nos une. Y es bonito cuando aquí tuvimos la cena el día jueves en la noche. Desafortunadamente nada más llegaron 2 familias, pero lo que les estábamos enfatizando era que la realidad, muchas veces cuando está uno en el extranjero, hay cosas que uno busca tener en común. Y uno quiere poder conectar con las otras personas. Y entonces, por ejemplo, si yo, llamándome Javier, conociera a otra persona que se llama Juan, nada más porque nuestros 2 nombres empiezan con J, empieza a crearse una conexión. O si, por ejemplo, somos del mismo estado, del mismo país, eso nos habla de algo en común. Si tenemos el mismo carro, el mismo tipo de cosas. Entonces, cuando nos sentimos solos en medio de otra cultura, es así como está uno a tientas. Yo no sé si usted ha tenido este fenómeno, pero de repente me llegan a llamar, por ejemplo, de allá de la ciudad de Puebla, donde vivíamos mi esposa y yo. Y ahí, cuando ellos me llaman, ya me doy cuenta que me descanso, porque ya no tengo que estar pensando si las otras personas me van a entender o no si utilizo un modismo, porque ellos usan los mismos modismos, utilizan el mismo coloquialismo, y no los voy a ofender si digo otra cosa. Anoche, por ejemplo, fuimos a Portland, era el cumpleaños de mi yerno. Y entonces nos invitaron a cenar, y ahí vamos bien contentos, ¿no? Íbamos pasando un restaurante que decía Restaurante Mexicano Salvadoreño, Bichos se llama el restaurante. Y capaz de que para usted no le significa nada Bichos, pero en una ocasión me invitaron a la ciudad de Nueva York, y entonces yo dije: no, pues era un hombre y tenía bichos en la cabeza, y se me quedan viendo. Allá en Nueva York hay muchos puertorriqueños y dominicanos, entonces se me acercan al final, me dicen: bichos es una manera vulgar de referirse a la mujer. Oh, no.
Nunca sabe uno cuándo va uno a cometer el error de la China, ¿no? Pero por ejemplo, otro dicho que tenemos nosotros en México, cuando ya agarra uno y dice, ya entendí, ya me cayó el 20. Okay. ¿Quién entiende esta frase? ¿Quién usa la frase? Ya me cayó el 20, ¿ok? Ahora, para los demás van a decir, ¿y eso qué? ¿De dónde qué? ¿Por qué? ¿Cómo que le cayó el 20? ¿Quién sabe de qué significa porque le cayó el 20? O sea, significa ya entendí, pero ¿por qué? Ajá. Allá en México teníamos teléfonos que utilizaban moneditas de 20 centavos. Y entonces ponía uno la moneda y ya marcaba uno, pip, 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 pip. Y cuando le contestaba a la otra persona, la moneda caía. Y entonces se creaba la conexión. Entonces, el decir, ya me cayó el 20, se creó la conexión acá, en este caso. Entonces, pero pues usted va a decir, ¿y eso qué es mexicano raro? Pero son cosas a las que uno se acostumbra y entonces para uno se le hace sencillo. Pero nosotros vemos en la Biblia muchos casos donde la gente pues era así como, a ver, ¿de qué está hablando? Por ejemplo, acá en Hechos 8, 26, 40, hasta el verso 40 no vamos a leer todos, pero la escena es de Felipe, después de que esto es en el capítulo 8, después de que se dio la gran persecución desatada tras la ejecución de Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Entonces salieron por todos lados los discípulos. Usted pensaría que siempre que está uno siguiendo a Jesús todo le va a salir bien. Pues aquí los querían matar y se fueron corriendo. Más de aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Y salieron, y Felipe dice que andaba por allá, había un avivamiento allá en Samaria, al norte de Jerusalén, y el Señor le habló a Felipe y le dijo, vete para este otro lugar. Y ahí así como que, pues Señor, si tú lo dices. Y fue y se topa con un eunuco etíope. Eunuco significa que pues, estaba castrado el pobre, pero por lo mismo era un alto funcionario en la nación de Etiopía. Y entonces, entre todas las cosas, dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Do I still have an echo, the reverb? Or can we remove the reverb? It sounds like there's... ¿Entiendes lo que estás leyendo? Esta pregunta, en el caso de Felipe, está tratando de comunicarse con él y darle a entender que en efecto había algo que no se estaba entendiendo. No le había caído el 20, por decirlo así. El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Entonces, en este caso nosotros estamos viendo cómo, imagínese que usted va en un camión aquí público y ve a alguien leyendo, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Van a decir, pues ¿tú quién eres? ¿Qué te crees? Pues más o menos así llegó Felipe. Está ofreciendo apoyo para entender, porque una cosa, hasta el momento hemos hablado de estas cosas cuando queremos estudiar la Biblia. Una cosa es observar y ver qué veo, o sea, qué hay ahí, qué información hay disponible. Pero habíamos visto 9 pasos para que en la observación. Ahora, ya que hice esa observación, ahora, ¿qué significa? Y entonces el etíope estaba así viendo, no entiendo. Entonces llega y le pregunta a Felipe, ¿entiendes? No, ¿cómo voy a entender a menos que me lo expliquen? Bueno, entonces se trepa Felipe para poder platicar con él. Y entonces de eso es lo que vamos a estar platicando. ¿Qué significa todo esto? Cuando nosotros ya tenemos algo de información. Por ejemplo, probablemente ha visto esto, pero se lo voy a preguntar. ¿Qué ve en la pantalla? ¿Qué ve en la pantalla? ¿Cuántos ven a una señora vieja fumando? ¿Cuántos ven a la joven elegante con su gorrito? ¿Cuántos ven a las dos? Pero estamos viendo lo mismo y son dos diferentes cosas. Ahora, ahí le va esta. Y va a decir, ese apenas no lo veo bien, pero voy a irme para acá.
¿Qué número ve aquí? ¿Qué número ven? ¿Cuántos ven el número 12? A ver, levante la mano. ¿Cuántos ven algún otro número? Otro número que no sea el 12. Ok, no, en esta figurita. Ven un número que no sea el número 12. Ok, todos estos vienen es una prueba de, por ejemplo, ¿qué número ve aquí? ¿Perdón? Pues varía porque depende este es un examen para ver si usted es daltónico. Daltónico, o en inglés se dice colorblind, que no detecta usted bien los colores. Entonces, en algunos, me chocan estos exámenes porque yo los repruebo horrible. Yo soy daltónico. O sea, hay ciertos colores que no distingo bien. Sobre todo para mí, en mi caso, soy daltónico rojo-verde. Entonces me acuerdo que yo estaba en la escuela primaria y un día nos pidieron colorear y estaba yo dibujando, era un basquetbolista, era un negro altote, y yo lo coloreé y me dicen, ¿y por qué lo pintaste de verde? Y yo, ¿cuál verde? Pero lo había pintado de verde porque el verde y el café yo no los distinguía. Entonces, un examen de estos me revelaría que tengo ese daltonismo. Ahora, si usted fuera con el oculista o el oftalmólogo, le harían un examen de estos y determinarían si es que usted es daltónico o no. Es muy común que los varones seamos daltónicos, las mujeres no tanto, las mujeres son muy buenas para los colores. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto y esto con lo que estamos diciendo? Que todos estamos viendo lo mismo, pero podemos interpretar diferentes cosas. O sea, tras tener la misma información, llegamos a una interpretación diferente. Y eso es lo que queremos tratar de decir. Bueno, dada la información, ¿qué vamos a concluir? Y sobre todo, ¿cómo vamos a actuar una vez que hayamos entendido algo? Por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 1, verso 20, nos dice así: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué está diciendo este verso? Que si nosotros miramos a la creación, podemos mirar en los mares y ver, o sea, hay cada pez, cada animal debajo del mar que dice uno, ¡qué increíbles! Y luego se reproducen de mil maneras y dependen los unos de los otros. Dicen, fue diseñado este sistema de una manera bárbara. Nosotros lo vemos y decimos, Dios tiene que existir. Es lo que está diciendo el libro de Romanos. Pero los mismos ateos ven esto y dicen, no, eso es por resultado de la evolución. Ellos lo interpretan totalmente diferente. Nosotros vemos, por ejemplo, los pájaros. ¿Los ha visto en alguna vez cuando están ahí y van chorrocientos pájaros y van haciendo esto? ¿Cuántas veces ha visto que chocan y se caen porque se dieron un cabezazo? ¡Perdón! Y ahí van los pájaros. O sea, yo nunca lo he visto. Y dice uno, han hecho estudios para saber quién es el que manda. Los estudian para ver quién es, y dicen, no hay un pájaro mandón. ¿Quién sabe cómo se comunican entre sí y no chocan y van y hacen cada cosa? Y dice uno, es increíble. Y una y otra cosa que analiza uno en la naturaleza, y wow, la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia. Nosotros estamos el sistema solar, es una estrella, pero la Vía Láctea tiene chorrozales de estrellas. Es inmensa. Y nosotros la vemos y decimos, wow, qué Dios tan grande. Y los ateos lo ven y dicen, esto es señal de que no existe Dios. Está esto lo ven y le llaman el ojo de Dios. Y para nosotros decimos, no, pues así como diciendo, te estoy viendo,
Pero los ateos dirían que no. Ven lo mismo y llegan a diferentes conclusiones. Ven cosas tan inmensas y nosotros decimos, a mí me habla del gran orden de Dios, el poder y la grandeza de Dios. Y para otros les habla de cosa diferente. Es decir, una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que interpretamos. Y entonces, por lo mismo, hay ciertas reglas que nosotros queremos tratar de aprovechar para que cuando la gente lea la Escritura, la palabra de Dios, no agarre una interpretación allá, quién sabe qué. Nosotros habíamos dicho que la interpretación es una, la aplicación pueden ser muchas, pero la interpretación es una. Dicho de otra manera, nosotros hemos hablado de dos cosas. Hemos hablado de la observación, que es como desmantelar las cosas. La interpretación es como ensamblar, o sea, ¿qué entendí de todo esto? Por ejemplo, me estaba platicando el pastor Loren, que en una ocasión necesitaba reparación en su vehículo y llegó Jacinto y se puso a echarle mecánica, ¿verdad? Y estaba el pastor Loren así como, a ver, porque yo como muchos somos re buenos para sacar los tornillitos, ¿verdad? Y lo desarmamos y decimos, ya entendí cómo funciona. Pero luego para armarlo es una bronca. Pero dice el pastor Loren que Jacinto se lo armó y funcionaba re bien. Entonces, eso es cuando ya entramos a la interpretación. Ya no nada más de despedazar. Ya lo armamos y decimos, ya entendí, vi todas las piezas y ahora ya entiendo para qué son y cómo funcionan. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por ejemplo, dentro de esto, y este es el verso principal que nosotros vamos a estudiar esta noche, dice 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y de nuevo, es Pedro el que está hablando. Dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Este verso 16, note cómo tiene dos cosas que saltan hacia la luz. Número uno, está diciendo Pedro, algunos de sus comentarios de Pablo cuestan trabajo. Y luego dice en segunda instancia, algunos son difíciles de entender. Entonces nos está diciendo dos cosas acá. Nos dice algunos, pero no todos. Difíciles, pero no imposibles. Entonces cuando nosotros leemos la Escritura, hay veces que dicen, como el eunuco etíope, ¿verdad? Así que, ¿quién sabe? ¿Cómo voy a entender a menos que alguien me lo explique? Y puede ser que necesitemos un poco de ayuda, pero algunas de las cosas son bastante obvias. Entonces capaz de que usted al meterse a leer la Escritura va a decir, pues que yo no le entiendo todo. Sí, pero le entiende lo suficiente para saber qué hacer, cómo tratar a su esposa, cómo tratar a sus hijos, cómo tratar al vecino, cómo tratar a diferentes situaciones. Es que me necesito venganza porque me hicieron. Y ve uno en la Escritura y dice, ay no, estoy llamado a perdonar. Algunas, pero no todas. Son difíciles, pero no imposibles de entender. Ahora, vamos a pasar rápido cuando estamos en el proceso de interpretación, y de nuevo, hoy apenas estamos introduciendo la idea, pero nos vamos a topar con varias barreras al significado. Entonces lo primero que vamos a ver, son tres cosas que vamos a ver, pero lo primero son diferentes barreras que hay al significado. Por ejemplo, vimos algunas de estas. Cuando estamos tratando de entender el significado, pues está el idioma. O sea, tenemos que reconocer, así como usted capaz de que no es mexicano o no es de la misma región de México de donde somos nosotros o donde nos conocimos. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando recién llegué a la zona de Puebla, había un dicho que era pasu mecha. Yo no sé si usted lo haya escuchado, pero después se le pega a uno y pasu mecha así como de,
O, por ejemplo, había otro que era, me divertí como enano. ¿Cómo te fue en la playa? Me divertí como enano. No sé qué caramba significa que los enanos se divierten mucho, yo no sé. Pero era una frase, es algo idiomático. O sea, por ejemplo, nosotros los mexicanos nos encanta el término órale. ¿Quiere decir órale? Significa sí. O si alguien nos ofende, órale. O sea, ¿cómo te atreves? O si estamos maravillados y vemos algo, órale. Significa así como wow. O órale, le pegaron duro. O sea, usamos el término órale para todo. Y entonces, si alguien leyera la Biblia en mexicano, diría, bueno, ¿qué significa? Como por ejemplo el aloha o el shalom. Se dice para saludar y se dice para despedir. Entonces imagínense que yo llegara hoy con ustedes y le digo, adiós. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Pues apenas voy llegando, ¿por qué se despide de mí? Cuando nosotros leemos las cosas que están en la Biblia, pues estaban escritas en griego, en hebreo y en arameo, pues nos vamos a topar con cosas que son diferentes. Y entonces, por lo mismo, es así como, y hace que sea una barrera. Otra cosa que tenemos es la cultura. O sea, las cosas eran diferentes. Nosotros somos de países occidentales. Ellos era de ahí del Medio Oriente. Y además eran de otro tiempo. Por ejemplo, estábamos viendo mi esposa ahí acerca de Pompeya. Pompeya fue una ciudad que el monte Vesubio, un volcán, hizo erupción, lanzó un titipuchal de cenizas por ahí del año 70 después de Cristo, le cayó a Pompeya y pues se murió toda la gente. Pero cayó la ceniza, los asfixió y todo, pero como quedaron enterrados en tantas cenizas, pues congeló la cultura. Y entonces ahora ya pueden ver cómo era la cultura romana del primer siglo a través de las excavaciones que han hecho. Pero una cosa es que hacían, otra cosa es que decían, otra cosa es cómo se trataban los unos a los otros, etcétera. Entonces la cultura es muy importante. Vimos algunas de esas cosas hace rato. El tipo de literatura, ¿qué tipo de literatura estamos viendo? Vamos a ver un poco más de eso. Pero no es lo mismo que veamos un poema, que veamos una narración, que veamos otro tipo de cosas. Y luego hay muchas veces el problema está no en el mensaje de la Biblia, sino en nosotros que queremos entender. Somos deficientes, estamos hablando que se trata de un Dios infinito, superpoderoso, y nosotros medios cabezones. Y entonces dice uno, pues claro que nos va a costar trabajo, si no somos igual. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, no la teníamos hoy ahorita antes del servicio, pero que así se llama, no es como yo, no es como yo. Y así como, lo tratamos a Dios como si fuéramos igual, pero no es como yo, porque hay deficiencias en el receptor. Entonces, lo segundo, en la interpretación hay ciertos errores a evitar. Y bueno, vamos a verlos rápido. ¿Qué errores podemos evitar? Por ejemplo, leer mal el texto. Nosotros podemos leer y lo leemos a la carrera y luego lo escuchamos y ya saben, con las noticias hoy día, repiten alguna noticia tantas veces que decimos, ay, pues seguro es cierto, y resulta que no fue cierto. Entonces, por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no dijo, yo soy un camino. Él dijo, yo soy el camino. Si alguien le llega y dice, Jesús es un camino, o sea, no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino. O por ejemplo, nos dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Pero hay gente que dice, no, la Biblia dice el dinero es la raíz de todos los males. Y no es cierto, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, no necesariamente de todos los males. Y entonces necesitamos ver qué es lo que sí dice la Biblia. Segundo, hay veces que nosotros tenemos que evitar el distorsionar el texto.
Regresando a nuestro verso principal ahí, el de 2 de Pedro 3:16, note cómo dice: y los que son ignorantes e inestables han tergiversado las cartas de Pablo para que signifiquen algo muy diferente. O sea, la gente puede tomar la Biblia y convencerle a usted de casi cualquier cosa. Es que la Biblia dice, y como habíamos dicho en otra ocasión, un texto fuera de contexto no es más que un pretexto, y nos empiezan a tergiversar lo que en sí dice la Biblia. Entonces es importante no distorsionar el texto. Otra técnica que se utiliza es contradecir el texto. O sea, la Biblia dice una cosa y luego llega alguien y nos dice algo más. Por ejemplo, el clásico ejemplo de eso está en Génesis, capítulo 3, versos 1 al 4. La serpiente, o sea, Satanás, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Contestó: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Eso es lo que Dios había dicho. Y contesta la serpiente: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Hay gente que va a llegar, van a tratar de tergiversar porque van a contradecir el texto bíblico. Otra cosa que va a suceder es lo que se le llama el subjetivismo. O sea, cuando la gente dice es subjetivo, o sea, no es objetivo, no es lo que dice, no es claro, no hay una intención. Para mí la Biblia significa, y empiezan a sacar ahí, es que a la Biblia no se le puede entender, es subjetiva, cada quien la ve como quiere. ¿Usted cree eso? Por eso dijo Jesús ahí en Mateo 22:37: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu. Muchas veces se dice que los cristianos o los creyentes creemos ciegamente, y no es cierto. Nosotros podemos analizar, o como decía Jesús, escudriñar las escrituras. Usamos la mente para poder darle un análisis completo y decir: ok, esto sí dice, esto no dice. Sí es objetivo, tiene un mensaje en sí, podemos hacer un análisis inteligente. Por otro lado, la gente diría: es relativo. Sacan lo que le llamarían el relativismo. Sobre todo es, por ejemplo, la resurrección. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo resucitó de entre los muertos? O sea, estaba muerto y luego resucitó en otro cuerpo. ¿Cuántos creen eso? Que Jesús resucitó. Ok. Algunos dirían: no, lo que pasa es que no importa si es que se levantó el cuerpo o no, lo que importa es el mensaje de que resucite el amor de Cristo en tu corazón. Digo, dice la Biblia que resucitó en su cuerpo, y dice Pablo: y si no resucitó, y entonces sacan en 1 Corintios 15 todo un análisis de todo lo que implica el hecho de que no haya resucitado. Entonces, claro que resucitó, claro que aplica, no es subjetivo, es objetivo y no es relativo. El último de estos errores que queremos evitar es lo que hacemos nosotros como personas, que nos entra un exceso de confianza. Hoy sí, yo ya soy experto en la escritura. Aún la gente que se dedica a estudiar la Biblia toda su vida, difícilmente logran dominar un solo libro de la Biblia, de los 66 que hay, porque es muy grande el libro. Entonces nos va a llevar toda la vida y ni aún así vamos a lograr entenderlo todo. Entonces no entremos en exceso de confianza. Siempre habrá algo que aprender cuando estemos estudiando, y sobre todo cuando lo estudiamos en grupo, hay alguien que más le va a sacar y empezamos a ver: ya entendí cómo aplica en esas circunstancias. Ok, porque ya viéndolo a la luz de la otra vida ya es diferente. Lo último que queremos mencionar acá es el tipo de pasajes. ¿Qué tipo de pasajes hay?
Hay barreras al significado, hay errores que evitar, pero también el tipo de pasaje es importante si es que vamos a entender lo que dice la Escritura. Por ejemplo, está la exposición. Probablemente los dos más grandes escritos de Pablo, así conocidos, donde está argumentando casi como abogado, es el libro de Romanos o la carta a los Romanos y la carta a los Efesios. Son así como que wow, son unos argumentos increíbles porque está exponiendo esa exposición y dice: por lo tanto, consideremos, o acaso no, y hace preguntas retóricas. Por ejemplo, en Primera de Corintios está describiendo los dones y dice: ¿acaso todos esto? ¿Acaso? Y hace preguntas donde la respuesta debe ser obvia. Hay exposición. Pero es diferente como vamos a analizar una exposición a como vamos a analizar una narración. Por ejemplo, la Biblia por eso es tan popular, porque antes la gente estaba acostumbrada a escuchar historias. O sea, cuando escuchamos la historia del endemoniado gadareno, oh, wow, y Jesús hizo esto, la multiplicación de los panes, es una historia. La historia de Job, la historia de Sansón, la historia de David y Goliat, la historia de José el soñador. Todas estas son historias que nosotros podemos verlas y y aprendemos qué hicieron bien, qué hicieron mal, cómo se puede vencer ciertos errores que cometemos y decir no hay que darse por vencido. Esta narración es diferente, la exposición a la narración. La exposición apela más a la lógica, la narración apela más a nuestras emociones. Pero todo es fe. Las parábolas son típicamente historias cortitas, ficticias, que tienen un mensaje central donde Jesús está tratando de comunicar algo. Y entonces a Jesús le encantaba usar las parábolas y decía que lo hacía probando el concepto de los que tienen oídos para oír, que oigan. O sea, porque había ciertas cosas como que pues no lo van a entender y bueno, no me va a meter en el todo. Pero las parábolas es otro tipo de historia. Es diferente a las historias que acabamos de ver, pero tienen cosas que aprendérsele. Luego hay unos que son poesía. Por ejemplo, los salmos. Los salmos están escritos de tal manera que usted pudiera cantarlo. O sea, nosotros cuando estuvimos cantando hace rato canciones, vamos a cantar una más para terminar nuestra reunión, pero los salmos son ese tipo de poesía y empiezan a jugar con ciertas herramientas y tiene uno que entender, ok, ya entiendo por qué tiene este tipo de estructura. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al libro de Lamentaciones de Jeremías, cada capítulo tiene 22 versos. Bueno, ciertos capítulos tienen 22 versos porque eran el número de letras del alfabeto hebreo. Entonces cada versículo equivale a una de las letras, porque es una poesía y tiene uno que entender que así es la cosa. El libro de Cantares también es un tipo de libro poético. Están los proverbios. Para entender los proverbios, pues es otro tipo de escritura. Como habíamos comentado, hay cosas que se comparan en los proverbios, hay cosas que se contrastan y dicen esto es como esto, pero esto es totalmente contrario a esto. Esto es así, pero lo otro, eso no es así, eso es de otra manera. Y los proverbios nos van dando sabiduría, es sabiduría compactada. Una pequeña nota acerca de los proverbios. Cuando nosotros leemos los proverbios, no son promesas. A ver, dígalo conmigo, los proverbios no son promesas. Otra vez, no lo oí. Los proverbios no son promesas. En algunos casos nos dice, por ejemplo, que el que ahorra, ese va a guardar para el invierno, etcétera, etcétera. O el que trabaja, ese va a prosperar. ¿Conoce usted gente trabajadora que está en la quiebra? ¿O conoce usted gente floja que tiene mucho dinero? Sí. Entonces lo que los proverbios nos hablan, esta es la regla general de la vida. No es que si usted toma el paso A, va a dar el resultado B.
Y necesitamos leerlo de esa manera, decir, esa es la inclinación general, habrá sus excepciones, pero son buenas prácticas para poner en nuestra vida. Y luego la profecía, y hay todo tipo de profecía. Pero básicamente las profecías, nosotros cuando pensamos en profecía, nos van a predecir, por ejemplo, quién va a ganar el partido o cuándo va a terminar el mundo. Pensamos la profecía es algo a futuro. Pero las profecías básicamente es Dios hablándole al hombre, o sea, hablaba a través de otros hombres, digamos a través del profeta Jeremías, pero es Dios hablando al pueblo en general. Y básicamente le está diciendo un mensaje: si haces esto, esto te va a pasar. Si no haces esto, esto te va a pasar. Esa es la profecía. Entonces, apela al futuro. Estas son las condiciones y estos son los resultados. El Apocalipsis es un tipo de profecía, es de las últimas profecías. El libro de Daniel es un libro profético. Y hay muchísimos libros proféticos donde está diciendo, arrepiéntanse porque si no les va a suceder esto. Casi es el mensaje constante de los libros proféticos. Jeremías, Ezequiel, y Amós y Oseas, etcétera, etcétera. Entonces cuando nosotros estamos leyendo todos esos, pues necesitamos decir, ¿cuál tipo de libro estoy leyendo? ¿Qué herramientas tengo a mi favor? Para interpretar necesitamos estas tres. ¿Cuáles son las barreras al significado? ¿Cuáles son los errores a evitar? ¿Y cuáles son los tipos de pasaje que yo quiero? Pero de nuevo vamos a regresar a nuestro verso. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. El Señor nos está llamando a decir, hay gente malintencionada que está tomando la Escritura y nos quieren desanimar de leerla. Pero yo le quiero decir, algunas son difíciles, pero no todas. Usted puede empezar, si no ha empezado a leer tu Biblia con detenimiento, lo puede hacer. Le va a llevar toda la vida, no va a alcanzar a terminar todo, a entender todo, pero va a apreciar mucho y va a conocer más las promesas de Dios y va a llegar a decir, nuestro Padre Celestial me está hablando a mí a través de esto. Es esa carta de amor que hemos estado hablando. Así que si en todo esto usted está empezando a decir, sí, yo quiero, este es el momento. Estábamos platicando con Valentina, ¿verdad, Valentina? Que nos estaba diciendo que está usted disfrutando de ahora sí estudiar la Biblia. Eso es el tiempo para cada uno de nosotros. Si usted no tiene Biblia, nos decía ella que le han regalado 2 Biblias, pero pues eso le facilita. Y si usted no tiene Biblia, pues búsquenos y a ver qué le hacemos para que le podamos conseguir una. Pero el chiste es que no se quede con las ganas. Dios quiere que usted tenga acceso a las promesas, a la sabiduría, al consejo, al consuelo, a todo lo que está ofreciendo, porque es un proceso que requiere de nuestra participación. Vamos a ponernos de pie y vamos a permitir que el Señor nos empiece a desafiar, que nos empiece a llevar a todo esto de lo que Él está haciendo, llevándonos a poner una herencia para nosotros. Hay esta última canción que vamos a cantar y resume muy bien todo lo que estamos tratando de decir, porque para nosotros, el Dios que nosotros vemos para los personajes de la Escritura, ese es el mismo Dios que nosotros tenemos. Es el mismo Dios que está con nosotros, como note cómo empieza y dice, hoy clamo al Dios de Jacob. Dios ha dado su eterno amor y sé que tú cumplirás tu pacto. Dios hizo un pacto con Jacob. Como hiciste el pacto con Jacob, tú puedes hacer el pacto conmigo. Clamo al Dios de Moisés. Así como abrió los mares para Moisés, eso necesito que hagas por mí, Señor.
Vamos a clamar al Dios de María. En el caso de María, nos dice ahí en el Evangelio de Lucas, Él da favor a los humildes. Dice usted, pues sí, Señor, yo me siento humillado. Pues Dios da favor a los humildes, resiste a los soberbios. Para Dios no hay nada imposible, nos dice el Evangelio de Lucas. Contigo todo es posible. Y en fin, este es el tipo de Dios al que vamos a cantar. Este es el tipo de Dios con el que queremos nosotros comprometernos y conocer a través de la Escritura. Le invitamos a que cante con nosotros. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo que nos das, la oportunidad de conocerte a través de tu palabra.